Pues vamos a hacer un análisis de un salmo y voy a leer una parte del Salmo 73. Sí, el Salmo 73, 7:3. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de la gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí que estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he lavado mi corazón y limpiado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, y aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Esta lectura, hermanos, es una expresión de un corazón que se encuentra perturbado. El autor del Salmo es Asaf. Y Asaf, pues está al declarar esto, haciendo constar el momento de turbación que él atraviesa. Él simplemente está prácticamente quejándose, haciendo ver su descontento de la situación que le rodea y que él no comprende. Sin embargo, a la altura del verso en el cual suspendimos la lectura, que es el verso 17, él alcanza en ese momento un momento maravilloso, pues ahí se le ilumina la mente y dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí. Ese momento es un momento glorioso, grandioso, el cual nosotros debemos de pedirle al Señor alcanzar. Llegar a ese punto en el que seamos capaces de tener claro el panorama y comprender y hacer una interpretación correcta de lo que sucede con nuestra vida y a nuestro alrededor. Pero para llegar ahí, Asaf pues nos hace todo un relato de lo que en su mente está pasando. Él está con pensamientos turbios, con pensamientos equívocos, con razonamientos humanos. Su lógica se despliega totalmente acá, su raciocinio. Nosotros lo vemos desbordado en estas expresiones que tenemos por acá, porque es obvio que lo que el panorama a ojos vista, la primera impresión que da es un panorama en el cual parece haber injusticia. De hecho, él llega a esa conclusión porque está rodeado de un mundo impío y este mundo le conturba, este mundo le acosa y este mundo está haciéndole demostraciones de que su fe no tiene sentido. De eso se trata el mundo. Por eso es que la Biblia dice que nosotros no podemos tener amistad con el mundo. De hecho, les recuerdo el pasaje muy conocido en el que Santiago
le dice a la iglesia, o estas palabras, hermano, que son contundentes, y habla acerca de la amistad con el mundo. Dice que nosotros no podemos ni debemos de tener esa inclinación amistosa hacia el mundo. Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con el mundo, ¿no? Porque el mundo precisamente nos lleva a enemistarnos con Dios, a separarnos, a alejarnos de Dios. Eso es lo que hace el mundo. Y en el mundo, el Señor Jesús lo anticipó y dijo, ahí tendréis aflicción, pero vuestra fe, dice, es lo que vence al mundo. Y el apóstol Juan, tocante al tema, decía, en el mundo lo único que hay son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y en todo esto, dice él, no está el amor del Padre. Así es de que este mundo que nos rodea, hermano, tiene para nosotros dosis constantes de un mensaje que es anticristiano y que propende y busca hacerte naufragar en la fe. Que cuando camines, tropieces y caigas, que la tormenta te anegue por completo y que te ahogues. Eso es lo que el mundo busca. Está diseñado para eso. Precisamente porque está bajo el dominio, bajo el control de un principado. La Biblia dice, el príncipe de este mundo es Satanás. Por motivos que Dios sabe, Él por un tiempo ha permitido que este ámbito exista y persista hasta el momento en que el Señor lo haga desaparecer. Y mientras tanto, de manera extraordinaria le ha permitido a Satanás tener sobre él su influencia. Esa es la verdad bíblica al respecto, porque todo esto pasará. Sí, algún momento en el futuro, de acuerdo a la escatología, Satanás será atado y echado y luego será lanzado al lago de fuego. Eso en el final de los tiempos. Ahorita él está cumpliendo un propósito y tiene una tarea que realizar. Muy bien, así que lo que hay en el mundo afectó de forma directa la vida de Asaf. Y yo quisiera que usted pensara que cuando hablamos de Asaf, hermano, estamos también hablando de nosotros mismos. Porque Asaf era un creyente, era un hombre que temía al Señor, que tenía la esperanza en el Señor y que había experimentado la bondad de Dios en todo su ser. Era un creyente hecho y derecho, en otra dispensación, ciertamente, pero era un creyente. Y el día de hoy todo esto sirve de sombra y figura para nosotros que hemos alcanzado, según las Escrituras, los finales de los tiempos. Pues aquí está Asaf. Y la exhibición del mundo frente a él le ha cautivado. Es exactamente lo mismo que sucedía con Israel y sus escuadrones atentos a la exhibición que hacía Goliat. ¿Recuerda usted? En el valle de Ela. Y ahí estaba Goliat exhibiéndose y pronunciando palabras que eran blasfemias contra el Dios vivo. Y todo aquello, toda aquella exhibición, toda aquella demostración con el propósito, como decimos en buen chapín, de apantallar al pueblo de Dios. Toda aquella perorata, toda aquella verba, toda aquella argumentación falsa con el propósito de atemorizar. Y los escuadrones de Dios cayeron en la trampa. Y Saúl, al frente de todo aquello, simplemente estaba atónito, conturbado, temeroso, temblando del miedo por todo lo que oía y veía. Esa es la exhibición del mundo.
quisiera darle un consejo en esta hora y lo primero sería no acudir a la exhibición del mundo. Si a veces nosotros estamos por el mismo morbo, ¿oyó bien? Morbo, el morbo humano, es esa curiosidad que tienen las personas de aparentemente querer estar bien enteradas y entonces quieren leer todos los periódicos, todas las revistas y ver todos los noticieros. Y todo esto forma parte de esa exhibición que hace Satanás y lo que provoca es perturbación, lo que provoca es temor, lo que provoca es que su mensaje llegue delante de ti y tú lo asimiles y te conformes a ello. Las noticias no son una predicación de la palabra de Dios, hermano. Los noticieros, las noticias por la radio o por el periódico, no son una predicación de la palabra de Dios. Así es que usted no tiene que tener la confianza de llegar ahí y pensar que va a encontrar la verdad. No, hermano. La verdad la estamos exponiendo hoy. Y una demostración de la verdad es la que se encuentra solamente en las Escrituras. Mucho cuidado con lo que oye, con lo que lee. También hay muchas personas que pasan demasiado tiempo frente al teléfono o frente a una pantalla, viendo estas aplicaciones que traen curiosidades y muchas veces cosas que nos hacen perder el tiempo y cosas que son mentiras. Mucho cuidado con todo esto porque el mundo también se encuentra ahí. Aquí estaba Asaf, hermano. En su tiempo no había todo lo que el día de hoy estoy mencionando, pero ¿qué era lo que había en su tiempo? No sé, hermano. Tal vez las conversaciones, tal vez lo que oía, tal vez las pláticas y los rumores que llegaban a sus oídos, o la simple exhibición que el mundo hacía frente a sus ojos todos los días, cada semana, por meses, quizás por años. Él miraba al impío prosperar. Él miraba a aquel que no formaba parte del pueblo de Dios, ¿sabe una cosa? Prosperar. Dice aquí que a estos impíos que se llenaban de soberbia, de altanería, se les saltaban los ojos de la gordura y que lograban con creces, dice, los antojos de su corazón. Mientras eso pasaba, él pensaba, yo verdaderamente, en vano, dice él, he limpiado mi corazón. En vano he lavado mis manos en inocencia y me encuentro en distintos procesos de prueba y de probatorio, porque yo soy pueblo de Dios, porque Dios está calcando en mí la imagen de su Hijo. Pero todo eso es por gusto, y dice él, he sido azotado todo el día y he sido castigado todas las mañanas porque tenemos nosotros un Dios, hermano, que corrige el pecado. Tenemos nosotros un Dios que al que toma por hijo, dice la Escritura, a este también azota. El pueblo de Dios se encuentra, hermano, en diversas pruebas. La amenaza de los montes, hermano. La amenaza de las tormentas, de los vientos contrarios está a la orden del día. El pasaje que quiero leer, vea usted cómo es que el apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de las pruebas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10, dice, oiga, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, padecimiento, dice, persecuciones, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero que de todas me ha librado el Señor. Ahora escuche. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tal vez alguien pensaba que esto no era así, que estar en Cristo era un camino de rosas y que las situaciones apremiantes y conflictivas jamás se iban a presentar, lo cual no es cierto.
El Señor nos ha dejado aquí a nosotros y dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y nos da un consejo y nos dice, tienen que ser mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Así es que en medio de este ámbito negativo, nefasto, contrario a los propósitos divinos, ahí se encontraba Asaf. Y en medio de pruebas, en medio de luchas, parecía que detrás de una lucha venía otra y luego venía otra. Y usted me dirá, algo así como que es mi experiencia. Se parece esto un poco a lo que yo vivo todos los días. Y la demostración del mundo nos hace creer que lo que nosotros vivimos, hermanos, es un anacronismo. Que lo que nosotros vivimos, oh hermano, es una vacíez, una fatuidad. Y así le pasaba, hermano, a Asaf. Y estuvo, no sabemos cuánto tiempo, en medio de estos dilemas, en esas encrucijadas donde él pensaba que había escogido el camino equivocado por andar en Cristo. Se mantuvo no sabemos cuánto tiempo con estos razonamientos, con estas ideas, con estos pensamientos. Y le voy a decir algo, hermano, y esto ocurre muy seguido y nos pasa a nosotros. Y cuando estemos pasando por estos valles, lo que debemos razonar y pensar y a la conclusión a la que debemos de llegar es que se debe precisamente, ¿sabe una cosa?, a la dureza de nuestro corazón, porque todo esto que Asaf pensaba y razonaba no tenía sentido. Simplemente era algo que le había venido a él porque él había descuidado su santidad, había descuidado su vida devocional y había dejado de considerar las cosas que son tan importantes como este versículo que le voy a leer, acerca del cual el Señor hizo hincapié y le dijo a sus discípulos, miren, les voy a encargar que lo tengan presente, por favor, porque esto es muy importante, es crucial, no lo deben descuidar. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Lucas 9:44. Asaf había dejado de tener presente esto. Si nosotros dejamos de tener presente esto, el tema glorioso de Cristo en la cruz del Calvario, entonces es muy seguro que ideas equivocadas, pensamientos como estos conturbantes y perturbantes que tuvo Asaf, nos asalten y nos hagan pasar muy malos momentos. Asaf, en su caminar cristiano, tenía la dicha del disfrute de la actividad del Espíritu Santo sobre él. Y la Biblia, cuando habla del Espíritu Santo, dice que el Espíritu lo que va a hacer es que va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y el Señor dice, tocante a esto, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué dicha, hermano. Una, esto que le acabo de decir con Filipenses 1:6. El que inició en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe qué sucede? Que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Que Dios utiliza su Espíritu, hermanos, para no dejarnos tirados en el camino. A pesar de que nosotros eso mereciéramos. En el Nuevo Testamento se utiliza el término consolador, que es la voz griega parakletos. Parakletos significa uno que es enviado a nuestro lado para ayudarnos. Este mismo término en otros pasajes se traduce como abogado, parakletos. El parakletos es el término griego que el Señor utilizó para referirse al Espíritu Santo. Es uno que es enviado a nuestro lado para ayudarnos. Y el Espíritu nos ayuda a nosotros, hermano.
y ayudó a Asaf en ese momento apremiante en el que se encontraba él, hermano, sumido en la depresión, hundido, como decía la lectura de nuestra hermana Sharon, en la vanidad de su mente, en la lectura que ella nos dio al principio. Qué lectura tan preciosa. Sus pensamientos le ofuscaban y sus razonamientos, hermano, ahogaban todo pensamiento espiritual correcto. Y pensaba él que le estaba yendo muy mal y concluía que había sido en vano todo el esfuerzo de santificación, de consagración que había hecho, aquellos momentos de oración, aquellos días de lectura de las escrituras, aquellos momentos en que refrenaba su carne y no le permitía a su carácter aflorar con gritería, con enojo, etcétera. Dijo él, ha sido en vano todo eso. Qué terrible, hermano. Y uno dice, pobre Asaf, pero hermano, ahí estamos nosotros también, en esa misma posición en ciertos momentos. Hasta que, por la gracia de Dios, él tuvo la experiencia, gracias a la actividad del Espíritu Santo. Dice, verso 17, hasta que, entrando en el santuario, comprendí. Y aquí me quiero detener, porque ¿qué fue lo que pasó aquí? Si estaba este hombre muy negativo, estaba este hombre ante la exhibición mundana que le corroboraba y confirmaba que él estaba perdiendo el tiempo, pretendiendo ser parte de Dios y pretendiendo vivir una vida de fe. El mundo se encarga de eso. Mucho cuidado con el mundo, hermano. Por favor, aléjese. No se exponga. Cuidadito con ser demasiado ecléctico, demasiado condescendiente con el mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pues ahí estaba Asaf, hermano, en esa situación. Pero algo lo hizo a él recapacitar. Como le digo, la actividad del Espíritu Santo. Ahora le voy a decir cómo es que obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la palabra escrita y por medio de la palabra escrita nos lleva a Cristo. Por eso es que el pasaje en Juan, cuando habla de la doctrina del Espíritu Santo, dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Dónde está lo de Cristo? Pues no se trata de una reliquia, hermano. No se trata de un clavo de la cruz de Cristo que dicen que anda por no sé dónde, o del manto de Turín. No, no, no. Nada de eso, hermano. Cristo está patente, vigente, activo en las Escrituras. Juan 5:39 dice, ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio de Cristo está en las Escrituras. Y cuando nosotros vamos a las Escrituras, el Espíritu Santo utiliza esas Escrituras, ¿sabe para qué? Para darnos de Cristo. Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando leemos las Escrituras, hermano, ocurre el glorioso milagro. ¿Sabe de qué? De que nuestro entendimiento se abre, que nuestros niveles de comprensión se amplifican, nuestros horizontes se ensanchan y sucede aquello que le explicaba en otro momento, que es el poimaino. El poimaino es tener una mente panorámica. Nos damos cuenta que la mano del Señor está ahí, a nuestro alrededor, que nunca nos ha dejado y que siempre está con nosotros. Y que el término presente llegará a su fin, que esto es temporal. Y palabras como las que están en Romanos llegan a nuestro recuerdo, a nuestro fuero interno. Y entonces nos recordamos de todas estas cosas maravillosas, hermanos. Y entonces todo esto, hermanos, nos hace a nosotros tener un refresco. Aleluya. Romanos 8 dice,
Pues tengo, 8:18, por cierto, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué le parece? Esto es temporal, esto es por un tiempo, esto es por unos instantes, hermanos, pero todo esto llegará a su fin y se hará manifiesto aquello que el Señor ha prometido para nosotros. Todas estas cosas afloran, se refrescan, vienen a la mente y al corazón, hermano, cuando acudimos a las Escrituras, y ahí el Espíritu Santo toma todo eso y lo que hace es que te hace madurar, te hace crecer, te hace desarrollar. No hay otra cosa que el Señor haya dejado para este propósito. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis para salvación, dice. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pues bien, hermano, la experiencia de Asaf continúa. Y algo a él lo hace llegar al lugar donde debería de haber estado desde un principio, para evitarse toda esta vuelta dolorosa, todos estos momentos perturbantes. Asaf entra al lugar santísimo. Cuando en la Biblia se habla del santuario, se está hablando del lugar santísimo, hermano. Y en el lugar santísimo solo había espacio para una cosa, y era para el arca del pacto, como se lo he explicado en otros momentos, sobre el arca, el propiciatorio, que era la misma tapadera del arca, y sobre el propiciatorio la sangre del cordero que había sido sacrificado en el altar, en el atrio, fundida de una sola pieza, dándonos a entender que es parte de un todo. Dos querubines en los extremos con sus alas extendidas y con la mirada puesta sobre lo que está sobre el propiciatorio, dando a entender que ahí solo una cosa importante hay, y que lo sublime, lo crucial, lo pertinente, lo prioritario es la sangre que está ahí derramada. Esa sangre es presentada en el santuario en el día de la expiación, una vez al año, por el sumo sacerdote, con la sangre inocente del cordero que fue inmolado, cordero perfecto, no tenía que tener defecto, que fue inmolado en el atrio sobre el altar. La ofrenda perfecta es la ofrenda que presentó el Padre, dando a su Hijo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allá en el altar de la cruz del Calvario, o sea, la palabra altar viene de una voz hebrea que es misbea, misbea. Y misbea es una palabra fuerte, no es una palabra normal, significa lugar de la matanza, eso es lo que significa. Mis con Z, misbea, es una voz hebrea que no es un lugar donde dice donde alguien muere o donde la ofrenda es presentada, hay otros términos para eso. Misbea significa lugar de la matanza. Y cuando habla del lugar de la matanza, habla de la matanza fuerte, de la matanza como humillación, como oprobio, eso es lo que significa. Eso es lo que significa la palabra altar, hermano. En el altar fue presentado el Señor, en el misbea de Dios. El mundo no tiene ni idea de todo lo que esto implica y significa, nosotros sí. Porque ahí nos correspondía a nosotros ser presentados para recibir lo que nuestro pecado merecía, hermano. Pero Cristo lo llevó todo en la cruz. Y esa sangre que se derrama en el misbea, en el lugar de la matanza, en el altar, es trasladada solemnemente para que sea presentada en el propiciatorio. La palabra propiciatorio significa el momento en el que nosotros llegamos a Dios y Dios se allega a nosotros.
En el momento en que Él es propicio a nosotros, es alcanzable, podemos estar con Él. Eso significa el propiciatorio. Y sobre el propiciatorio, cuando se presenta la sangre, ante la mirada de los querubines que representan a toda la corte celestial, se prende la Shekinah, que en hebreo significa Dios presente. Se enciende una luz ahí, la Shekinah, indicando que la paz se ha hecho, indicando, como decimos nosotros en Buen Chapín, ¿no? Y mucha gente dice, no pasa nada, ya estuvo, se arregló, se ha pagado. Él en la cruz lo dijo, consumado es. El Padre acepta el sacrificio, porque el sacrificio es puntual, completo y perfecto. Y detrás de eso, hermano, estamos nosotros. Aleluya. Diga gloria a Dios, hermano, ahí en su casa. Yo no lo puedo oír, pero diga gloria a Dios. Aleluya. Esto es grandioso, hermano. Ahí fue llevado Asaf. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí, yo en lo que andaba, yo en las cosas que me estaba fijando, Señor, él ora después en el verso 22, dice Asaf, tan torpe era yo, Señor, que no entendía. Dice él, verso 22, estoy leyendo la Biblia, era como una bestia delante de ti, Señor. Yo era como una bestia delante de ti, no entendía. Hasta que entrando en el santuario, comprendí. ¿Y qué fue lo que comprendió? En el verso 23 dice, comprendí tres cosas. Aquí lo dice, me has tomado de la mano derecha. Dice, me has guiado según tu consejo. Y después dice, me recibirás en gloria. Todas esas cosas las dejé de considerar cuando permití que el mundo viniera y me impresionara. Cuando me puse como un ávido espectador ante la demostración vana que el enemigo hacía delante de mis ojos, preparada precisamente para robarme mi fe, para debilitarme, para hacerme caer, para hacerme sentir débil, porque el enemigo siempre va a buscar eso. Y el mundo es su aliado. No te dejes impresionar por el mundo, la cantaleta y la exhibición, la obra teatral que el mundo y su montaje, toda su escenografía, tiene como propósito que tú pierdas de vista estas cosas que son las más importantes. Tu mirada debe estar en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y ahí se utiliza un término griego que le he explicado en otros momentos, el término aporao, aporao, A-P-H-O-R-A-O, aporao. Y significa poniendo la mirada ahí y nada más que ahí, sin desviarla ni a izquierda ni a derecha. Eso es, poniendo la mirada en Jesús. Y como decía Pablo, en Cristo y a este crucificado. Así es que vino Asaf, hermano, en este recorrido que estamos haciendo, en medio de toda la narrativa que usted escuchó al principio. Las palabras de él era como se quejaba él de ver que la gente en este mundo prospera, que se enriquece, parece que le va muy bien. Dice, no pasan trabajos como los demás mortales, dice. Estos individuos se mofan y hablan con maldad, dice, de hacer violencia, hablan con altanería, etcétera, todo lo que aquí dice, hermano. Asaf, cuando vio todo eso, dice en el verso 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco, dice, resbalan mis pasos. Hasta que llegó el momento
en que Dios en su misericordia envía su espíritu y hace a este individuo que tenga presente lo que nunca debió de haber dejado de considerar, y era Cristo en la cruz. Esto cura todos los males. Esto arregla todo lo destartalado. Esto compone cualquier asunto, hermano, que se haya descanchuflado. Cristo en la cruz, su sangre preciosa derramado, y cómo el universo orbita y gira en torno a ello. La corte celestial misma pendiente del tema de la cruz, cómo usted y yo vamos a estar ajenos a ello, a hacerlo. Oh, hermano, es la temeridad más fatua que puede haber. No se aleje de este concepto. Atienda las palabras que el Señor le da en Lucas 9:44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. El tema de la cruz para la iglesia, para el pueblo de Dios, es algo que debe de formar parte de su primicia. Esto simplemente es prioritario, no se puede dejar para después ni para mañana, debe de estar presente siempre, todos los días, a cada hora, a cada minuto, porque el ataque del mundo es implacable, es feroz, es constante. Su exhibición la tenemos, hermano, a la orden del día. Y nosotros necesitamos estar de pie bien firmes. Como dice Romanos capítulo 5:1, estamos de pie en esta gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo. Hermano, te doy un consejo. Mantente pendiente, expectante, con tu corazón abierto y con tu oración delante de Dios, rogándole que cada día, que cada mañana te dé entendimiento para comprender el suceso glorioso de la cruz. Dependiendo de ello, experimentarás estos niveles de comprensión como los que Asaf llegó a tener. Necesitamos esto. Vamos a orar, hermanos, y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en este motivo. Padre, acudimos delante de ti, Señor, en esta hora a darte las gracias por estos momentos en que la iglesia puede tener este instante, esta hora de reflexión en tu palabra. Te pedimos un corazón entendido para poder asimilar, Señor, estas verdades, estas cosas tan profundas, tan necesarias, que tengamos en todo momento presente el hecho glorioso de la cruz y sus implicaciones, las cosas que de esto se devienen para nosotros, como el hecho de estar firmes, como el hecho de poder comprender y entender cómo es que tú estás con nosotros y estás llevando a cabo y adelante tu propósito. Te pido para cada hombre, para cada familiar, para cada familia, para cada mujer, Señor, en esta hora que están presentes en esta reunión, una semana victoriosa, una semana así, con sensibilidad espiritual, una semana, Señor, en la cual seamos testigos, que constatemos fehacientemente la actividad tuya a nuestro alrededor y en nuestro beneficio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y lo damos por hecho, porque te lo pedimos por Cristo y sus méritos en la cruz. Amén y amén.